de alcalde sobre unas plazas de aparcamiento que han desaparecido en la calle San Antonio de Padua y Callao, 17 plazas. Como les comenté, comento lo que había ocurrido con los vecinos. Entonces también me extraña que tanto que están hablando de aparcamientos por todos lados hayan desaparecido esas 17 plazas de aparcamiento para que unos señores que solamente de 16 cocheras paga un lado tengan derecho a entrar en las personas. Quiero saber qué sistema se ha seguido, porque a lo mejor puede haber mucha gente de cada zona que se sienta agraviada. Entonces, veremos si podríamos hacer algo que esté pagando un lado. Eso por un lado. Y luego por otro lado, sigo insistiendo con el solar de frente de la Magdalena. Yo creo que todos los días pasa la policía municipal. La policía municipal no se le ha presentado alguna denuncia que ha habido contra el propietario, contra la forma que están las vallas y cómo están. Aparte de que en medio de ese solar hay un pozo con agua, está mal tapado y si cae un niño pequeño, yo no sé qué problemas podría haber ahí. Y me parece que hace unos meses que ya les comenté algo de esto. Entonces, yo a ver qué medidas tomaba el señor alcalde o que tenga que tomarlas, por lo menos de poner las vallas en condiciones. ¿Sabes? Bien, seguimos. Bueno, les expliqué la reunión que subimos. La razón es muy sencilla, porque unas puertas de cochera tienen 2,5 metros. Si tienes dos palos seguidos, no hay ningún problema para que el coche pueda entrar a salir, pero cuando tienes un palo pesado y que aparcan a la norma de forma humanada, es una petición de interés de los vecinos, por los tres vecinos los que me piden que se pueda aparcar en ese lado de hacer esa parte en el contrario, yo tomo la decisión y se prohíbe aparcar. No obstante, a los pocos días de tomar esta decisión, hablan conmigo uno de los vecinos, otro también sé, intentando hablar conmigo, pero no pudo, habla conmigo y yo le dije que no había ningún problema en volver a retomar la decisión siempre y cuando la comunidad se reuniese y hiciese una junta de vecinos y si consideraban lo contrario, pues volvíamos a considerarlo. Creo que les expliqué a los vecinos cuáles fueron las razones, cuáles fueron las operaciones que tuve con los propietarios de la comunidad y con los vecinos que tenían la queja. Y a partir de ahí sé que hubo esa junta de vecinos, lo que ya no sé qué resultados. Sí que es cierto que a mí ya no me ha llegado por parte de los vecinos para reconsiderar esa situación. Bien, no pasa nada, con esta parte no hay ningún inconveniente en reconsiderar lo que hay que reconsiderar, pero ¿cuánto nos gustaría que se pusieran de acuerdo los vecinos? Bueno, pero si, perdón, señor alcalde, pero si los vecinos no lo hacen, usted sabe, yo se lo dije hace meses ya y eso está funcionando mal. Y están caídas las vallas y sigue existiendo el pozo. No, que no estoy hablando del solar, no, solar, no, estaba hablando de lo de abajo, de los aparcamientos y no estaba hablando del solar, no. No he entendido entonces lo que ha respondido. Que me gustaría que los vecinos, aquellos que quieren que se aparque en un sitio, que quieren que se aparque en otro, que están los vagos, que no están los vagos, que cuánto nos gustaría que se pusiesen de acuerdo y así no habría ningún problema, pero como unos piensan una cosa y otros piensan otra, pues tendremos que tomar la decisión que sea la más lógica, la más coherente al respecto. En cualquier caso, según manifestas en la Lechea, hubo una reunión de la comunidad de propietarios. Nos gustaría que vamos a intentar que se nos diga cuál fue el acuerdo que al respecto tuvieron y llegaron para poder actuar en consecuencia pues, con el máximo y amplio consenso de lo que se pensaba de los ciudadanos. Mire, en cuanto a lo del solar en frente de la Magdalena, en cuanto al solar de la carretera de Castilla, en cuanto al solar de Carrera Zaragoza, en cuanto al solar de la calle Tudela, en cuanto al solar del Brujo, de la calle Brujo, ayer le ordené al señor secretario y aquí está el testigo que hiciese una providencia ordenando a los servicios municipales que sigan con el trámite de una vez y si no que se depuren responsabilidades, porque ya vale la cantidad de veces que al respecto he ordenado la actuación en esos solares. No será por insistencia desde la alcaldía. Y tiene toda la razón del mundo, ¿sabe? Por lo que tiene. Bien, ¿alguna cuestión más? Vamos a la otra sesión.